¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Hoy día, cierto, seguimos en el canal La Voz en el Desierto, vamos siguiendo una temática, estudiamos también Cristo en la eternidad. Hoy día vamos a hablar Cristo en la creación. Se menciona el Señor Jesucristo como Cristo, como Jesucristo en la creación. La verdad, mis queridos hermanos, que Jesucristo en el Antiguo Testamento aparece, pero no aparece como la palabra Jesucristo, porque la palabra Jesucristo significa Jehová salva o el Señor salva. El nombre de Jesucristo está relacionado, mis queridos hermanos, con la encarnación, con la visita que hizo el Señor Jesucristo acá a la tierra los 3 años y medio. Así que en el Antiguo Testamento aparece el Hijo, pero con otro nombre, ¿ya? Vamos a leer acá Colosenses, vamos a volver a leer Colosenses 1, versículo 15, para que podamos entender mejor, algunos lo entenderán, acerca de la creación de Génesis 1. Y ahí vamos a encontrar en Génesis 1 dónde está Jesucristo. 15:1 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él le dio comienzo a todo. Y versículo 16, el que vamos a darle énfasis hoy día. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Interesante, mediante el Señor Jesucristo es como que el Padre, ¿cierto?, hizo el plano, el Padre decía, pero el que trabajaba era Jesucristo. Y el Espíritu Santo, como en el idioma hebreo la palabra espíritu significa aliento, el aliento de Dios, que es el poder de Dios, que es el poder creativo y sustentador de la vida, mis queridos hermanos, participaba en la creación. La Escritura dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que vemos y cosas que no vemos. Las cosas que no vemos son los microorganismos, eso no lo vemos nosotros, el mundo, micromundo, hay que verlo con un telescopio, con un microscopio, hay que ver, ¿cierto?, el micromundo. Y ahora para ver el macromundo hay telescopios gigantes, modernos, como los que están en nuestro país, en Chile, que podemos ver las cosas grandes, que tampoco con nosotros no las podemos ver. Tenemos que recurrir a aparatos. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado mediante Él y para Él. Interesante. Dice la palabra de Dios que todo fue creado mediante Jesucristo. Ahora vamos a ir a Génesis 1 y vamos a ver hoy día el tema Cristo en la creación. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo en la creación? Vamos acá nosotros a ir al libro de Génesis capítulo 1. Vamos a ver que en cada día creativo aparece una expresión. Pero cuando se llega a la formación, a la creación del hombre, vamos a ver que cambia la expresión. Dice la Escritura acá lo siguiente. 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la palabra Espíritu, mis queridos hermanos, en hebreo es Ruach. Aquí en la versión Valera aparece una traducción que es del hebreo al latín. ¿Por qué digo que es del hebreo al latín? La palabra spiritus del latín es aliento. Y la palabra en hebrea es hálito o aliento. Lo curioso, y la palabra griega es neuma. Lo interesante es que la palabra en hebreo rúa significa aliento. En latín spiritus significa aliento. Y neuma también significa aliento. Por eso en el idioma hebreo dice lo siguiente, y el aliento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso sale en hebreo. Por eso cuando nosotros le preguntamos a un hermano, cierto judío, qué es lo que entiende él por el Espíritu Santo de Dios, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no aparece el concepto de una Trinidad, la palabra Trinidad no aparece. Los hermanos judíos hasta el día de hoy, los israelitas, definen el Espíritu Santo como el aliento de Dios, creador, sustentador y dador de vida. Pero miren lo que dice la Escritura acá. El Espíritu, el aliento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Si notamos acá sale algo interesante, Dios dice, sea la luz. O en alguna Biblia, que se haga la luz. Y la luz se hacía. Es decir, que el Padre decía y Jesucristo es el que creaba. Pero cuando llegaron al hombre, el Padre dijo, un momentito, ¿cierto, hijo? Ahora, ¿cierto? No, quiero que ahora participemos los dos. Por eso aquí aparece Jesucristo. En Génesis 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Enseñaré los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire la expresión que utiliza Dios, hagamos al hombre. Dios puede haber dicho, voy a hacer al hombre. Dice Dios acá, hagamos al hombre. Es decir, que estaba conversando con una persona. Según San Pablo a los Colosenses, esa persona es el que nosotros hoy día llamamos Jesucristo. En San Juan 1.1 se le llama el Verbo. También se le llama el ángel de Jehová. Jesucristo aparece con varios nombres, mis dos hermanos, en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ahí estaba el Señor Jesucristo. Cristo en la creación. Todas las cosas fueron creadas mediante el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir a San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 1, que es una conexión que está, mis queridos hermanos, conectado con Génesis. San Juan 1.1 está conectado totalmente con el Génesis 1.1, porque se utiliza la misma expresión cuando comienza el Evangelio de San Juan. El verbo hecho carne. Dice acá lo siguiente, San Juan 1.1. En el principio era el verbo. En el idioma hebreo da a entender que antes del principio él estaba ya. El verbo era con Dios. Es decir, que el verbo acompañaba a Dios. Y el verbo era Dios. Hermano, la divinidad está compuesta del Padre y del Hijo. A los dos se les llama Dios. Y el Espíritu Santo en la Biblia no se le llama Dios Espíritu. En la Biblia se le llama el Espíritu de Dios. Así se le llama, el Espíritu de Dios. En cambio a Jesucristo se le llama Dios y al Padre se le llama Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Y mira lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí, hermano, aparece algo bien interesante acá. Dice que en Él estaba la vida. El Señor Jesucristo, cuando creó los animales y toda la vida biológica acá en la tierra, Él creó, ¿cierto?, las plantas, Él creó los animales, pero la vida no fue creada, fue creado el cuerpo biológico, fue creado, pero la vida estaba en Jesús. Podríamos decir teológicamente que la vida fue transferida, fue compartida. El Dios Padre, Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, compartieron, mis queridos hermanos, la vida con los animales y con las plantas. Estoy hablando antes, ¿cierto?, de llegar al hombre. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre y la bestia tienen el mismo espíritu. Es decir, que del mismo lugar de origen donde se dio vida al hombre, se le dio la vida a todo lo que existe. Dios creó los seres vivientes, creó las células, pero la vida, el hábito de vida que sostiene la vida, podríamos decir, la chispa de la vida viene de Dios. La vida fue transmitida. Pero aquí aparece algo bien interesante, amigos hermanos, que la vida está relacionada con otra cosa. Además de ser vida, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Interesante. A Jesús se le menciona acá como creador, se le menciona como la vida y como la luz. Si vamos al libro de Génesis capítulo 1, que estábamos analizando, el primer día creativo, Dios dijo lo siguiente, hágase la luz. Lo primero, hermano, que Dios dio fue la luz. Cuando Dios creó todo y puso al hombre en el jardín del Edén, Dios le dio la vida eterna a Adán y Eva y todos los descendientes, pero rechazaron la luz. No rechazaron la luz del sol, la estrella, esa luz no rechazaron, sino la luz que rechazaron fuera la guía de Dios. Y le creyeron al diablo y entró el pecado. Eso fue terrible, mis queridos hermanos. Por eso Cristo en la creación, Cristo está en la creación, lo dice el Nuevo Testamento y lo dice el Antiguo Testamento. Mediante Jesucristo todas las cosas fueron hechas. Las que están en los cielos y la tierra. Las cosas que son visibles y son invisibles. Mis queridos hermanos, ¿cierto? Me deseo que les hayan gustado estos temitas esta semana. La otra semana, ¿cierto? Nos pueden buscar ahí por el canal. Tú te puedes suscribir también, así te llegarán las notificaciones. Y nos vamos a estar viendo qué les parece. La otra semana le tengo unos temas, ¿ya? Ya analizamos Jesús en la tierra. Hablando acerca de si Jesucristo realmente es un personaje histórico, existió. Ahí hablé acerca de Jesús en la tierra, como hay pruebas de historiadores que lo muestran, su palabra y su profecía. La otra semana vamos, mis queridos hermanos, tenemos el tema Jesús en el cielo. Y segundo tema, Jesucristo de regreso a la tierra. Y le tengo otro tercer tema para despertar el interés que nos puedan sintonizar la otra semana. También, mis queridos hermanos, tenemos el tema tuvo
¿Tuvieron los simios con el ser humano un antepasado en común? Cuando se dice, mis queridos hermanos, que el hombre descendió de los monos, eso no lo dicen los científicos. Los científicos lo que dan a entender es que los simios y nosotros los seres humanos tuvimos un personaje, un pariente en común. Eso se llama los antropoides. La palabra antropoide significa que un ser, que de ahí salió el humano y salieron los simios. Es verdad, eso es científico, que se basa en ello. No te lo pierdas, ¿cierto? La próxima semana estaremos subiendo 4 temas más de interés para todos ustedes. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Toda la semana oramos por ustedes. Toda la semana en el canal, hermano, no comenzamos orando porque oramos mucho por ustedes, sino que yo cuando comencé esto quería llegar a personas, entonces muchas personas íbamos a comenzar a orar. Por eso yo oraba durante la semana para poder llegar a ser personas que no me creyeran, ¿cierto? Esto es un culto, me paso, ¿cierto? Nosotros oramos toda la semana por ustedes. Oramos y también oramos al final. En los cultos regulares de la iglesia, ¿cierto? Oramos por todos ustedes también. Y que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, en mi deseo y oración. Y vamos a cerrar los ojitos, ¿qué les parece? Vamos a cerrar este estudio con una oración. Padre bendito que estás en el alto de los cielos, Señor, te damos la gracia por tu palabra, por tu luz, Señor, que podamos entender. Porque muchas personas, como dice tu palabra, el Dios de este siglo ha cegado las mentes de las personas para que nos pase la iluminación del Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y cuídanos, Señor, líbranos de todo mal, de gente violenta, de asalto, de asesinato, tantas cosas, Señor. Cuídanos, Señor, y también ayúdanos a ser prudentes, como dijo Jesucristo, es tiempo de ser prudente como serpiente e inocentes como paloma. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en la próxima oportunidad.